Hola a todos. Imaginen una fiesta de 15 años que debería ser el día más feliz en la vida de una chica. Música, familia, amigos, todo perfecto para celebrar esa fecha especial. Pero en julio de 2022, en San Pedro de las Colonias, en México, esa fiesta se convirtió en tragedia. Daniela Montemayor no pudo ver el final de su propia celebración. Lo que sucedió aquella noche conmocionó a todo el país. Hoy voy a contar esta historia con detalles que mucha gente aún no conoce. Los últimos momentos de Daniela y la verdad detrás de esa noche que debía ser de alegría. El sábado 30 de julio de 2022 amaneció con un aire especial en la ciudad de Torreón. La fecha estaba marcada en el calendario de la familia Montemayor desde hacía meses, pues era el día en que su hija menor, Daniela, celebraría sus 15 años. Para muchas familias mexicanas, la fiesta de quinceañera representa un rito de paso cargado de tradición, y para los Montemayor no era diferente. María y Carlos, sus padres, habían dedicado tiempo, esfuerzo y mucho cariño para que nada faltara en esa ocasión única. La ilusión se respiraba en cada rincón de la casa, donde las conversaciones giraban en torno a los últimos detalles. Daniela era una joven conocida por su alegría contagiosa. Estudiante aplicada en la escuela local, tenía un círculo de amigos que la querían por su carácter amable y su disposición para ayudar. Sus profesores la describían como una soñadora, siempre con ideas nuevas y entusiasmo por aprender. Sin embargo, lo que más destacaba en ella era su pasión por el baile. Desde pequeña disfrutaba de las coreografías, y esperaba con ansias el vals de sus 15 años, un momento simbólico que había practicado durante semanas junto a sus chambelanes. La preparación del evento reflejaba la personalidad de Daniela. El salón elegido estaba adornado con flores rosas y blancas, colores que ella misma había escogido. El vestido, cuidadosamente seleccionado en una boutique local, brillaba con detalles plateados que resaltaban bajo las luces. Era una prenda que simbolizaba su transición de niña a joven, y al probárselo por última vez, Daniela había girado frente al espejo con una sonrisa radiante. La emoción era evidente en sus ojos. Los invitados comenzaban a llegar desde temprano. Entre ellos estaban compañeros de escuela, familiares de distintas ciudades y vecinos cercanos que habían acompañado la vida de Daniela desde su infancia. La lista de asistentes había sido cuidadosamente organizada, pues María y Carlos querían que todos aquellos que formaban parte de la vida de su hija compartieran esa jornada especial. La música, seleccionada con dedicación, acompañaba el ambiente festivo y prometía mantener a todos en la pista de baile hasta altas horas de la noche. Las expectativas eran altas. Todo estaba preparado para que la jornada fuera recordada como una de las más felices en la vida de Daniela. Sin embargo, la historia tomaría un rumbo inesperado. Lo que debía ser una celebración de alegría, risas y sueños cumplidos se transformaría en una tragedia que marcaría a la familia Montemayor y a toda la comunidad. Nadie sospechaba que detrás de las luces, la música y los aplausos se ocultaba una fragilidad que acompañaba a Daniela desde su niñez. Ese día, las sonrisas y los abrazos se mezclaban con la emoción del momento, pero también con una preocupación silenciosa que algunos miembros de la familia no lograban ignorar por completo. El recuerdo de un diagnóstico médico temprano, que años atrás había puesto en alerta a sus padres, regresaría con fuerza en medio de la celebración. Esa condición, que los doctores habían considerado controlada, aún formaba parte de su historia personal y sería el hilo conductor de los sucesos que estaban por desarrollarse. La fiesta continuaba, las luces seguían brillando y Daniela, llena de entusiasmo, disfrutaba cada instante. Sin embargo, lo que nadie podía prever era que ese mismo corazón que latía al ritmo de la música guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. La historia de Daniela Montemayor no puede entenderse sin recordar un episodio que marcó profundamente a su familia. Cuando tenía apenas 3 años, un médico detectó en una revisión de rutina un soplo en el corazón. Aquella noticia cayó como un balde de agua fría para sus padres, María y Carlos. Hasta entonces, Daniela había parecido una niña completamente sana, juguetona y llena de energía. Sin embargo, aquel diagnóstico despertó un miedo constante, la posibilidad de que su hija enfrentara complicaciones de salud a lo largo de su vida. Desde ese momento, la vida cotidiana de los Montemayor cambió. Cada visita al hospital era un recordatorio de la fragilidad que podía esconderse detrás de la sonrisa de Daniela.
Los doctores explicaron que un soplo no siempre significaba una enfermedad grave, pero era necesario realizar estudios constantes para asegurarse de que el corazón funcionara correctamente. Así comenzaron las consultas periódicas, con pruebas como electrocardiogramas y radiografías que, aunque incómodas para una niña pequeña, se volvieron parte de su rutina. María, con la paciencia de madre protectora, solía acompañarla de la mano a cada cita. Carlos, aunque más reservado en sus emociones, no ocultaba la preocupación y buscaba siempre información adicional para entender mejor lo que enfrentaban. La familia entera aprendió a convivir con la incertidumbre, tratando de no transmitirle a Daniela el miedo que ellos sentían. Ella, por su parte, crecía con la inocencia propia de su edad, sin dimensionar completamente la relevancia de aquellos chequeos médicos. Los años pasaron y, con ellos, llegaron nuevas opiniones médicas. Especialistas en Torreón supervisaban de cerca su evolución, evaluando cada resultado y explicando con detalle los avances. Daniela, ya en edad escolar, comenzó a familiarizarse con términos médicos que otros niños de su edad desconocían. Aprendió a mantener la calma cuando le colocaban electrodos o cuando debía esperar el análisis de una radiografía. Aunque a veces se inquietaba, su carácter alegre le ayudaba a superar los momentos de nerviosismo. El esfuerzo y la constancia de los cuidados pronto dieron frutos. Los doctores comenzaron a notar una mejora considerable en los resultados. Con el tiempo, llegaron a la conclusión de que el soplo en el corazón no representaba un riesgo inmediato. Las palabras de los especialistas fueron un alivio. Daniela estaba sana y podía llevar una vida normal. Aquel dictamen llenó de esperanza a los Montemayor, que por años habían vivido con el temor de que una complicación pudiera poner en riesgo el futuro de su hija. Con la autorización médica, Daniela pudo integrarse plenamente a las actividades propias de cualquier adolescente. Participaba en deportes escolares, bailaba en ensayos con sus amigas y disfrutaba de las reuniones familiares sin restricciones. La salud, que antes había sido un tema central en las conversaciones de la casa, pasó a un segundo plano. Parecía que todo estaba bajo control y que la etapa más difícil había quedado atrás. Sin embargo, aunque los informes médicos eran tranquilizadores, en el fondo de la memoria de sus padres permanecía una sombra de inquietud. Aquella condición que alguna vez los había asustado podía estar dormida, pero nunca había desaparecido por completo. Era como una página marcada en el libro de la vida de Daniela, una que tarde o temprano volvería a leerse con dolor. La fiesta de 15 años de Daniela Montemayor no fue improvisada. Durante meses, la familia entera se dedicó a organizar cada detalle con esmero, soñando con una celebración inolvidable. Desde principios de 2022, María y Carlos habían comenzado a planificar el evento, revisando presupuestos, contactando proveedores y escuchando las sugerencias de Daniela, que deseaba que todo reflejara su estilo alegre y soñador. La casa de los Montemayor se convirtió en un centro de reuniones donde se hablaba de flores, música, invitados y tradiciones, mientras los días avanzaban con entusiasmo. Uno de los aspectos más importantes fue la elección del vestido. Después de varias visitas a boutiques en Torreón, Daniela encontró el diseño que le robó el corazón, un traje de color rosa claro con delicados brillos plateados que iluminaban cada movimiento. La falda amplia caía en capas, recordando los vestidos de princesas que había admirado en su infancia. Al probárselo, no pudo evitar dar vueltas frente al espejo, imaginando el momento en que caminaría hacia el centro del salón bajo la mirada emocionada de todos. El vestido no era solo una prenda, sino un símbolo de la transición hacia una nueva etapa de su vida. El entretenimiento musical fue otro elemento clave. La familia contrató a 2 agrupaciones que garantizarían el ambiente festivo durante toda la noche. La banda arrasadora del desierto traería los ritmos enérgicos que pondrían a bailar a los asistentes, mientras que la Sonora Colegial aportaría melodías clásicas y tropicales para todos los gustos. Daniela soñaba con bailar junto a sus amigas en la pista iluminada, mientras las notas de la música llenaban el salón de alegría. La decoración fue cuidadosamente seleccionada. Flores naturales en tonos rosados y blancos adornaban las mesas, combinadas con luces de colores que creaban un ambiente mágico. En el centro del salón se montó una amplia pista de baile, el espacio más esperado de la noche. María se aseguró de que cada rincón transmitiera elegancia y calidez, mientras que Carlos se ocupó de los detalles logísticos para que nada fallara. La familia trabajó en equipo,
unida por el deseo de ver a Daniela feliz en su día especial. Los convites también reflejaron el cariño puesto en la preparación. Diseñados en papel rosa con detalles dorados, fueron entregados personalmente a familiares, amigos y vecinos. Cada sobre llevaba el nombre del destinatario, lo que reforzaba la cercanía con la comunidad. La lista final de invitados superaba las 200 personas, un número que mostraba la magnitud del evento y el aprecio que la familia Montemayor despertaba en San Pedro. El menú no fue menos importante. Los Montemayor eligieron un banquete basado en platillos típicos mexicanos, enchiladas, tamales, tacos al pastor y aguas frescas de sabores tradicionales. El momento más esperado sería el corte del pastel de 3 pisos, decorado con flores de azúcar y toques en tonos rosa y blanco, en armonía con el resto de la decoración. Uno de los momentos más emotivos estaba reservado para el vals. Durante semanas, Daniela y su padre habían ensayado en casa los pasos de la danza tradicional. Carlos, aunque no era un gran bailarín, se esforzó al máximo para que el vals saliera perfecto. Cada ensayo terminaba con risas y abrazos, reflejando el vínculo especial entre padre e hija. Todo estaba listo para que la noche del 30 de julio se convirtiera en una de las más memorables en la historia de la familia y, como pronto quedaría claro, también en la memoria de toda la comunidad de San Pedro. La noticia de la fiesta de 15 años de Daniela Montemayor no tardó en recorrer cada rincón de San Pedro. Desde meses antes, la comunidad ya comentaba con entusiasmo los preparativos, pues no se trataba de una celebración cualquiera. Los Montemayor eran una familia conocida y respetada en la región, y la expectativa en torno al evento crecía día tras día. Las conversaciones en el mercado, en la plaza y hasta en la iglesia incluían siempre una referencia a la fiesta que se avecinaba. Para muchos vecinos, aquel sábado, 30 de julio no sería un día común, sino una fecha marcada con ilusión. La importancia cultural de una quinceañera en México va mucho más allá de una simple reunión social. Representa la transición de la niñez a la vida adulta, un momento simbólico cargado de tradiciones y valores familiares. En San Pedro, estas celebraciones tenían un significado profundo. Era la oportunidad de reafirmar la unión comunitaria y el respeto por la historia de cada familia. En el caso de Daniela, la expectativa era aún mayor porque se trataba de la hija menor de los Montemayor, una joven querida por todos por su carácter alegre y bondadoso. Los preparativos despertaban curiosidad en el pueblo. Se sabía que habría música en vivo, un menú abundante y una decoración que transformaría el salón en un escenario de ensueño. Los rumores hablaban del vestido rosa brillante que Daniela había elegido y del ensayo dedicado que había realizado junto a su padre para el tradicional vals. Cada detalle aumentaba la emoción, y no eran pocos los que aseguraban que sería la celebración más grande del año. Las familias vecinas organizaban sus tiempos para no perderse el evento, y muchos comentaban con orgullo haber recibido la invitación personalizada que la familia había entregado en mano. El respeto por la tradición mexicana se notaba en cada conversación. En San Pedro, las quinceañeras eran vistas como un rito que debía honrarse con solemnidad y alegría. No solo se trataba de una fiesta, sino de un acto de reconocimiento a la joven que dejaba atrás la infancia para comenzar una nueva etapa. María y Carlos habían asumido esa responsabilidad con dedicación, conscientes de que la comunidad entera esperaba un evento a la altura de la ocasión. La iglesia local también se preparaba para la misa previa a la celebración, un momento espiritual que enmarcaba el paso simbólico de Daniela hacia la adultez. El ambiente en la ciudad era de auténtica agitación. Las tiendas de ropa, las florerías y los músicos hablaban del evento como si se tratara de un acontecimiento histórico. Para muchos, la fiesta de Daniela no solo sería un recuerdo personal, sino un hito en la memoria colectiva de San Pedro. No era exagerado decir que se trataba del evento del año, uno de esos momentos en que todo un pueblo se reúne alrededor de una tradición que fortalece la identidad cultural. Lo que nadie imaginaba era que esa celebración, planeada con tanto esmero, quedaría grabada en la memoria de la comunidad no solo por su grandeza, sino también por la tragedia que pronto oscurecería la alegría. El brillo de las luces y la emoción de la música serían recordados, pero también el dolor que marcaría a San Pedro para siempre. La tarde del sábado 30 de julio de 2022 quedó marcada en la memoria de San Pedro. Desde temprano, el salón de eventos comenzó a transformarse en un escenario deslumbrante. Los organizadores instalaron luces brillantes que iluminaban cada rincón, creando un ambiente cálido y festivo.
Las mesas, adornadas con manteles blancos y centros de mesa de flores naturales en tonos rosados, parecían sacadas de una revista. En el centro, la pista de baile esperaba reluciente, como protagonista de una noche que prometía ser inolvidable. A las 7 de la noche, cuando las puertas ya estaban abiertas y los invitados comenzaban a ocupar sus lugares, Daniela hizo su entrada triunfal. Vestía el vestido rosa claro que había elegido con tanto cuidado, una prenda que resplandecía bajo los focos del salón. Cada detalle brillaba, los bordados plateados, la falda amplia que se movía con gracia y el peinado recogido que dejaba escapar algunos rizos. La emoción se reflejaba en su rostro, iluminado por una sonrisa que transmitía seguridad y alegría. La reacción de los presentes fue inmediata. Un murmullo de admiración recorrió el lugar mientras todos giraban la cabeza para contemplarla. Muchos comentaban que parecía una princesa salida de un cuento, y no faltaron las comparaciones con personajes de películas que encarnaban elegancia y juventud. Los aplausos llenaron el aire, acompañados de miradas emocionadas y celulares levantados para capturar el momento. Daniela, con un gesto tímido pero orgulloso, saludaba mientras caminaba hacia el centro del salón. Los primeros instantes fueron dedicados a las fotografías. El fotógrafo profesional, contratado especialmente para la ocasión, no dejaba escapar un solo detalle. Capturaba cada expresión, cada gesto y cada mirada de complicidad. Daniela posaba con sus amigas, quienes vestían trajes elegantes preparados para la celebración, y también con sus chambelanes, que lucían impecables en trajes oscuros. Las sonrisas eran genuinas, reflejando la emoción colectiva de participar en una noche tan significativa. La familia Montemayor no podía ocultar su orgullo. María, con lágrimas en los ojos, observaba cómo su hija vivía el momento que habían soñado durante meses. Carlos mantenía la compostura, pero su mirada hablaba por él, estaba profundamente conmovido. Los abuelos maternos, que habían viajado 5 horas desde otra ciudad de México, llegaron al salón justo a tiempo para abrazar a su nieta. Ese encuentro fue especialmente emotivo, pues representaba la unión familiar en torno a una tradición que trascendía generaciones. El ambiente continuaba llenándose de energía. Cada rincón del salón vibraba con la música de fondo y con las conversaciones entusiastas de los invitados. El fotógrafo seguía su recorrido, documentando no solo los grandes momentos, sino también los pequeños detalles, la risa espontánea de una amiga, el abrazo entre familiares lejanos. El brillo de las luces reflejándose en el vestido de Daniela. Cada instantánea se convertiría en un recuerdo imborrable de una velada que parecía destinada a quedar en la memoria como un sueño cumplido. Sin embargo, aquella noche apenas comenzaba. La emoción del recibimiento era solo el inicio de una jornada que, aunque marcada por la alegría, escondía un giro inesperado. Lo que parecía un cuento de hadas aún tenía páginas por escribirse, y el destino aguardaba para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Eran exactamente las 6 de la tarde cuando el ambiente del salón cambió por completo. Las luces bajaron su intensidad y un silencio respetuoso recorrió a los invitados. Era el momento más esperado de toda quinceañera, el vals con el padre. Para Daniela, aquel instante tenía un valor especial, pues representaba no solo una tradición, sino también la conexión profunda que compartía con Carlos, su papá. La canción elegida fue Tu sangre en mi cuerpo de Ángela Aguilar, un tema cargado de simbolismo que hablaba del amor incondicional entre padres e hijos. Desde las primeras notas, los asistentes reconocieron la melodía y comenzaron a aplaudir suavemente, acompañando con emoción el inicio del baile. Daniela, con su vestido rosa brillante, se tomó de la mano de su padre y avanzó hacia el centro de la pista. Durante semanas habían ensayado aquella coreografía. En la sala de su casa, con muebles movidos para abrir espacio, padre e hija repasaban los pasos una y otra vez. Carlos no era un bailarín experto, pero su dedicación era evidente. Daniela lo guiaba con paciencia, corrigiendo movimientos y celebrando cada mejora. Ahora, frente a más de 200 personas, todo ese esfuerzo se reflejaba en un baile armonioso, lleno de ternura y complicidad. Los invitados formaron un círculo alrededor de ellos, dejando espacio para que el vals se desarrollara en el centro. Teléfonos móviles se levantaban en todas direcciones, grabando cada instante, mientras otros preferían simplemente mirar con atención, grabando el recuerdo en su memoria.
La música llenaba el ambiente y parecía sincronizarse con cada giro del vestido de Daniela, que se desplegaba como una ola brillante bajo las luces del salón. María, de pie cerca de la pista, no pudo contener las lágrimas. Ver a su hija, aquella niña que alguna vez había sostenido en brazos con temor tras recibir un diagnóstico médico complicado, ahora convertida en una joven radiante, le producía una mezcla de orgullo y nostalgia. Apretaba un pañuelo entre sus manos mientras sonreía, consciente de que ese momento quedaría grabado para siempre en su corazón. Varias personas a su alrededor también se emocionaban, comprendiendo la fuerza de aquel lazo entre padre e hija. El vals avanzaba con suavidad. Carlos miraba a Daniela con ternura, como si quisiera detener el tiempo. Ella, por su parte, se dejaba guiar con confianza, disfrutando de cada movimiento. La canción hablaba de sangre, de raíces, de familia, y parecía escrita especialmente para ellos. Cada verso encontraba eco en el corazón de quienes presenciaban la escena. Cuando la música llegó a su punto más alto, los aplausos inundaron el salón. Daniela giró por última vez, el vestido se expandió en un movimiento perfecto y padre e hija se abrazaron en medio de una ovación cálida. Los flashes de las cámaras se multiplicaron, asegurando que aquel instante no se perdiera jamás. El baile había terminado, pero la emoción permanecía. La pista estaba lista para recibir a otros invitados, la música seguiría animando la noche, y la fiesta parecía alcanzar su punto más conmovedor. Lo que nadie podía anticipar era que, detrás de tanta alegría, el destino aguardaba con un giro inesperado que cambiaría la memoria de todos los presentes. La noche avanzaba con un ritmo vibrante y el salón se encontraba en su punto más alto de alegría. Eran ya las 9 en punto cuando la banda arrasadora del desierto comenzó a tocar con toda su energía. Los primeros acordes hicieron que la pista de baile se llenara de inmediato. Daniela, acompañada por sus primos, tíos y amigos, se movía al compás de la música con una sonrisa que iluminaba cada rincón del lugar. Su vestido rosa claro brillaba con los reflejos de las luces de colores, convirtiéndola en el centro de atención en medio de la multitud. La participación de todos era contagiosa. Los jóvenes no abandonaban la pista, mientras que los adultos se levantaban poco a poco para unirse a la diversión. Los primos de Daniela la rodeaban en círculos, levantando los brazos y coreando las canciones, mientras los tíos se animaban a dar pasos improvisados que provocaban risas y aplausos. La alegría parecía extenderse como una corriente eléctrica por todo el salón, uniendo generaciones en un mismo festejo. Los camareros, atentos a cada detalle, recorrían las mesas ofreciendo bebidas frescas y bandejas de aperitivos. Aguas de sabores, refrescos y cócteles sin alcohol circulaban entre los invitados más jóvenes, mientras que los adultos disfrutaban de opciones más tradicionales. La comida continuaba saliendo de la cocina en porciones bien servidas, asegurando que nadie quedara sin probar los platillos preparados con tanto esmero. Todo estaba pensado para mantener la energía de la celebración durante horas. A esa hora, el salón estaba completamente lleno. Más de 200 personas se encontraban reunidas bajo un mismo techo, compartiendo conversaciones, bailes y recuerdos. El espacio se dividía naturalmente. En un lado, los adultos conversaban animadamente, intercambiando anécdotas y saludos entre viejos conocidos. En el otro, los jóvenes dominaban la pista, moviéndose al ritmo de cada canción con entusiasmo desbordante. Esa dualidad daba al ambiente un equilibrio perfecto, donde cada quien encontraba su lugar. Cuando la Sonora Colegial tomó el relevo, los ritmos cambiaron hacia melodías más populares y tropicales. Éxitos conocidos hicieron que hasta los más tímidos se levantaran de sus asientos. Las parejas se formaban en la pista, los pasos se multiplicaban y las risas se confundían con las notas de los instrumentos. Daniela, al centro del grupo, parecía vivir un sueño largamente esperado. Su rostro transmitía la certeza de estar disfrutando uno de los momentos más importantes de su vida. Cada instante era capturado por cámaras y celulares, generando un archivo visual que después sería compartido en redes sociales y álbumes familiares. La joven se mostraba radiante, saludando a los invitados, posando para fotos improvisadas y agradeciendo con gestos cada palabra de cariño que recibía. La emoción era tan intensa que muchos aseguraban que nunca habían presenciado una fiesta tan llena de vida. En ese punto, el ambiente alcanzaba su clímax. La música, la comida, la decoración, sobre todo,
La felicidad de Daniela parecían entrelazarse en una escena perfecta. Nadie podía imaginar que esa misma energía, tan brillante y contagiosa, pronto sería interrumpida por un acontecimiento inesperado que cambiaría el rumbo de la velada para siempre. Eran casi las 11 de la noche cuando la celebración alcanzaba otro punto de euforia. La pista de baile estaba llena, y en ese instante comenzó a sonar La Bamba, la canción favorita de Daniela. Al escuchar los primeros acordes, sus amigas la rodearon entre risas y aplausos, animándola a bailar en el centro. Daniela, feliz y desbordando energía, levantó los brazos y comenzó a girar, haciendo que su vestido rosa se desplegara como una ola brillante bajo las luces. Su sonrisa iluminaba el salón entero, reflejando la plenitud de una joven que estaba viviendo su sueño. Los invitados observaban con entusiasmo cómo Daniela se movía con naturalidad. Su rostro radiante y la música alegre creaban una atmósfera casi mágica. Era la imagen de una quinceañera disfrutando el momento que tanto había esperado, rodeada de cariño, música y aplausos. Nadie sospechaba que esos segundos serían los últimos de aquella escena luminosa. De repente, mientras giraba una vez más en la pista, Daniela se detuvo bruscamente. Su expresión cambió en un instante. Llevó la mano al pecho como si algo la oprimiera desde dentro y, sin decir palabra, perdió el equilibrio. Su cuerpo cayó al suelo entre el desconcierto general. El vestido rosa se extendió en el piso, y lo que segundos antes había sido un cuadro de alegría se transformó en un silencio cargado de miedo. El DJ, al darse cuenta de la situación, detuvo la música de inmediato. El sonido de La Bamba se apagó de golpe, dejando al salón en un silencio aterrador. Nadie se movía al principio, como si no pudieran comprender lo que acababa de ocurrir. Después, un grito rompió el ambiente, eran las amigas de Daniela, que la rodeaban desesperadas llamándola por su nombre. Los padres reaccionaron al instante. María corrió hacia la pista con lágrimas en los ojos, mientras Carlos apartaba a los presentes con movimientos nerviosos. La multitud abrió paso, y el círculo de alegría se convirtió en un círculo de angustia. Algunos invitados comenzaron a rezar en voz baja, otros se llevaban las manos a la boca incapaces de reaccionar. Una de las tías de Daniela, enfermera de profesión, se abrió paso entre los presentes para intentar ayudar. Se arrodilló junto a la joven y comenzó a revisar sus signos vitales con rapidez. Buscó el pulso, comprobó su respiración y pidió espacio para poder actuar. La tensión era insoportable. Las amigas de Daniela lloraban desconsoladas, mientras los familiares intentaban mantener la calma en medio del caos. El reloj marcaba casi las 11 y la fiesta se había detenido por completo. Las luces seguían encendidas, pero el ambiente estaba teñido de miedo y desconcierto. Lo que minutos antes había sido una celebración vibrante se transformó en una escena angustiante que nadie olvidaría jamás. Los intentos de auxilio continuaban, mientras alrededor reinaba la incertidumbre. La vida de Daniela pendía de un hilo, y todos en el salón comprendían que aquel instante marcaría un antes y un después en la historia de la familia Montemayor y de toda la comunidad. La tensión en el salón era insoportable. Después de los intentos fallidos de reanimación, Carlos tomó una decisión desesperada: cargar a Daniela en sus propios brazos y llevarla directamente al hospital. Con pasos firmes pero llenos de angustia, avanzó hacia la salida mientras los invitados abrían espacio en silencio. El vestido rosa de su hija caía por un costado, arrastrándose ligeramente sobre el suelo, y la imagen quedó grabada en la memoria de todos. Afuera, la camioneta Chevrolet de la familia esperaba estacionada. Carlos colocó con cuidado a Daniela en el asiento trasero, mientras María subía de inmediato para sostenerla entre sus brazos. El corazón de ambos padres latía con fuerza, impulsado por el miedo y la esperanza. Encendiendo el motor, Carlos salió a toda velocidad rumbo al Hospital Privado San Pedro, ubicado a 15 minutos de distancia. Durante el trayecto, María intentaba desesperadamente reanimar a su hija. Con lágrimas corriendo por su rostro, le hablaba al oído, pidiéndole que resistiera. Intercalaba súplicas con intentos de darle respiración de emergencia, siguiendo las indicaciones que recordaba de la tía enfermera. Sus manos temblaban, pero su voz transmitía la fuerza de una madre que se negaba a rendirse. Carlos conducía con una determinación frenética. El tiempo parecía su peor enemigo y cada segundo contaba. Pasó semáforos en rojo, ignorando bocinazos y luces de otros autos.
La adrenalina lo mantenía enfocado, mientras en su interior una parte de él luchaba por creer que todo era solo un malestar pasajero. Se repetía mentalmente que Daniela era fuerte, que había superado tantos chequeos médicos en su infancia y que seguramente se recuperaría. La camioneta avanzaba como si flotara entre las calles de San Pedro. Los recuerdos de los ensayos de vals, de las risas en casa y de la sonrisa de Daniela lo golpeaban con fuerza mientras sujetaba el volante. No podía permitir que aquella historia tuviera un final trágico. Su hija estaba a pocos minutos de recibir ayuda profesional, y esa esperanza era lo único que lo mantenía en pie. En el salón, la escena era completamente distinta. La música había cesado, y los invitados permanecían conmocionados. Tía Elena, con la serenidad que le quedaba, comenzó a despedir a los presentes uno por uno, agradeciendo su asistencia y explicando que la familia necesitaba privacidad. Muchos salían en silencio, algunos llorando, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. La banda, con el ánimo por los suelos, comenzó a guardar los instrumentos. Los músicos, que minutos antes animaban la celebración, ahora trabajaban en silencio, evitando miradas innecesarias. Los empleados del salón iniciaban la limpieza, moviendo mesas y recogiendo platos, pero lo hacían con gestos lentos y pesados, como si cada movimiento cargara la tristeza del momento. Mientras tanto, en las calles, la camioneta Chevrolet se acercaba a toda velocidad al hospital. María seguía intentando mantener despierta a Daniela, acariciando su rostro, repitiendo palabras de aliento y aferrándose a la idea de que aún había tiempo. La ciudad parecía detenerse, y todo lo que importaba era llegar a destino. Los Montemayor se enfrentaban a la carrera más importante de sus vidas, sin saber que las próximas horas definirían su futuro para siempre. Al llegar al hospital privado San Pedro, la urgencia fue inmediata. Carlos estacionó la camioneta de cualquier manera frente a la entrada, y en segundos el personal médico salió con una camilla. Daniela fue trasladada deprisa hacia la sala de emergencias, mientras los padres corrían detrás con el corazón encogido. El pasillo se llenó de voces firmes, órdenes rápidas y pasos acelerados. La lucha por salvar la vida de la joven había comenzado. Dentro de la sala, los médicos trabajaban con concentración absoluta. Se aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, administración de oxígeno y monitoreos constantes. Los relojes parecían detenerse mientras cada intento buscaba recuperar los signos vitales de Daniela. Afuera, la tensión era insoportable. María se sostenía de una pared para no caer, mientras Carlos caminaba de un lado a otro con las manos en la cabeza, repitiendo frases entrecortadas que reflejaban su angustia. En la sala de espera también se encontraban los abuelos maternos, quienes habían viajado horas para la celebración y ahora enfrentaban la pesadilla más dolorosa. La abuela, con un rosario en la mano, comenzó a rezar en voz alta, pidiendo a la Virgen y a todos los santos por la vida de su nieta. Su voz temblorosa llenaba el ambiente, mezclándose con el silencio de quienes no sabían qué decir. Tía Elena, que había acompañado el traslado, trataba de mantener la calma para apoyar a todos, pero en su interior la desesperación crecía. El tiempo avanzaba lentamente hasta que el reloj marcó la 1:45 de la madrugada del 31 de julio de 2022. En ese preciso instante, el doctor Rodríguez salió de la sala de emergencias con el rostro serio. Caminó hacia los padres y, con voz pausada pero firme, comunicó la noticia que nadie quería escuchar. A pesar de los esfuerzos, Daniela no había respondido a las maniobras. El diagnóstico era contundente: infarto fulminante del miocardio. Las palabras cayeron como un golpe brutal. María rompió en un grito desgarrador, cayendo de rodillas mientras repetía el nombre de su hija. Carlos, en estado de shock, se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Solo pudo cubrirse el rostro con las manos, intentando contener un dolor que lo consumía desde dentro. El silencio de la sala fue interrumpido únicamente por el llanto de la madre y las oraciones de la abuela, que pedía fuerzas para soportar lo que parecía insoportable. Tía Elena, aunque conmovida hasta lo más profundo, tomó la responsabilidad de informar a los familiares y amigos que esperaban noticias. Con voz quebrada, comenzó a hacer llamadas y enviar mensajes, explicando lo sucedido. En cuestión de minutos, la noticia se propagó, causando conmoción entre quienes horas antes habían bailado y reído junto a Daniela. El hospital entero parecía sumido en un ambiente de tristeza. Los pasillos silenciosos,
Las miradas compasivas del personal y el eco de las oraciones formaban un cuadro de dolor compartido. La noche que había comenzado con música y alegría se convertía en una madrugada oscura, marcada por la pérdida irreparable de una vida joven que había iluminado a todos a su alrededor. Hablar de Daniela Montemayor era hablar de una joven llena de sueños y virtudes que iluminaban cada espacio que ocupaba. Alumna de la Escuela Secundaria Federal número 22, se había ganado un lugar especial tanto entre sus compañeros como entre sus maestros. Su desempeño académico era impecable, obtenía constantemente las calificaciones más altas de la clase y era reconocida por su disciplina y dedicación. No estudiaba por obligación, sino por pasión, y esa actitud la hacía destacar de manera natural. Sus materias favoritas eran biología y química. Le fascinaba entender cómo funcionaba el cuerpo humano, los procesos de la naturaleza y las reacciones que daban sentido al mundo físico. Esa curiosidad científica estaba directamente vinculada a su gran sueño, convertirse en médica. Desde pequeña, Daniela había expresado el deseo de estudiar medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, convencida de que esa carrera le permitiría ayudar a quienes más lo necesitaran. Más allá de la escuela, Daniela ya demostraba un espíritu de servicio admirable. Los sábados, de manera voluntaria, acudía al centro de salud local, donde apoyaba en tareas básicas como la organización de materiales y la atención a personas mayores que llegaban en busca de consultas. Aunque aún era muy joven, ese gesto reflejaba la grandeza de su corazón y su compromiso con la comunidad. Su profesora de ciencias, Carmen, solía decir frente a toda la clase que Daniela tenía un futuro brillante en la medicina. Con una mezcla de orgullo y certeza, afirmaba que algún día sus alumnos escucharían hablar de ella como una doctora reconocida. Las palabras de la maestra no eran solo un elogio, sino un reconocimiento sincero de la capacidad y la determinación que Daniela demostraba día tras día. En casa, Daniela tenía un cuaderno especial donde anotaba sus sueños, hacía pequeños dibujos y escribía frases motivadoras. En esas páginas, guardaba bocetos de batas blancas, nombres de universidades y hasta diagramas de corazones humanos que copiaba de sus libros de biología. Ese cuaderno era su refugio y también su mapa personal hacia el futuro que anhelaba. La personalidad de Daniela era otra de sus grandes virtudes. Inteligente y aplicada, sí, pero también cariñosa, cercana y siempre dispuesta a tender la mano a quien lo necesitara. Sus amigas la describían como alguien capaz de escuchar sin juzgar, de dar consejos sinceros y de animar con una sonrisa incluso en los momentos más difíciles. En cuanto a actividades extracurriculares, destacaba como parte del grupo de danza de la escuela. Su alegría y energía la hacían una integrante clave en cada presentación. Además, era sociable, logrando conectar con diferentes grupos de compañeros y ganándose el cariño de todos. La noticia de su partida dejó un vacío enorme en la comunidad escolar. Sus pupitres vacíos, los pasillos que solía recorrer y el eco de su risa se convirtieron en recordatorios de lo que ya no estaría. Los maestros, alumnos y amigos comprendieron que habían perdido no solo a un estudiante ejemplar, sino a una persona irrepetible que había dejado huellas profundas en tan solo 15 años de vida. El amanecer del 31 de julio de 2022 trajo consigo una ola de mensajes que se propagaron con rapidez en las redes sociales. La noticia del fallecimiento de Daniela Montemayor, ocurrido pocas horas después de su fiesta de 15 años, comenzó a circular primero entre familiares y amigos cercanos. Y en cuestión de horas alcanzó a toda la comunidad de San Pedro y municipios vecinos. Facebook, Instagram y WhatsApp se convirtieron en los principales canales de difusión de la tragedia. La primera publicación que atrajo gran atención fue la de la página local Bailes de Ranchos, seguida por miles de usuarios interesados en noticias sociales y eventos comunitarios. En menos de un día, la publicación alcanzó más de 5.000 compartidos. El texto informaba del fallecimiento repentino de una joven quinceañera en plena celebración, acompañado de una fotografía de Daniela sonriente en su vestido rosa. La imagen, tan luminosa como dolorosa en ese contexto, se convirtió en símbolo de luto colectivo. Sin embargo, junto con las condolencias llegaron los rumores. Algunos usuarios comenzaron a especular sobre posibles peleas en el salón o supuestas intoxicaciones por alimentos o bebidas. Estas versiones, aunque infundadas, se expandieron rápidamente, alimentando la confusión. El dolor de la familia se veía empañado por la propagación de comentarios sin fundamento que desviaban la atención de la verdadera causa del fallecimiento.
Ante esta situación, varias personas que habían estado presentes en la fiesta decidieron desmentir los rumores. Amigos de Daniela publicaron mensajes explicando que no hubo ningún incidente violento ni problemas con la comida. La misma tía Elena intervino en grupos de WhatsApp aclarando que todo se trató de una emergencia médica inesperada. Su testimonio ayudó a frenar parte de las especulaciones, pero la necesidad de información oficial seguía creciendo. La profesora Carmen, conmovida por la pérdida de su alumna más destacada, publicó en su cuenta personal un mensaje en el que resaltaba los sueños y talentos de Daniela. Confirmó que la joven había sido víctima de un problema cardíaco fulminante y pidió respeto para la familia. Ese mensaje fue ampliamente compartido, sirviendo como fuente confiable frente al mar de rumores. La banda Arrasadora del Desierto, que había tocado en la fiesta, también emitió un comunicado en sus redes. Expresaron su dolor por lo sucedido y aclararon que no hubo ningún incidente externo, sino una tragedia de origen médico. Sus palabras tuvieron un fuerte impacto, ya que muchos habían presenciado su actuación en la misma celebración. Finalmente, la prefectura de San Pedro publicó un comunicado oficial en el que se confirmó la causa del fallecimiento, un infarto fulminante del miocardio. La declaración buscaba no solo dar certeza, sino también frenar las especulaciones que tanto daño causaban a los Montemayor. En paralelo, las redes se llenaron de fotografías de Daniela, especialmente aquellas en las que aparecía sonriendo durante su fiesta. A las imágenes las acompañaban mensajes de condolencia, palabras de cariño y promesas de recordar siempre a la joven que se había marchado demasiado pronto. El luto digital se convirtió en reflejo del impacto profundo que su partida dejó en toda la comunidad. La tragedia que marcó la noche del 30 de julio quedó grabada en la memoria de quienes estuvieron allí. Entre los testimonios más significativos se encuentra el de Alejandro Martínez, vocalista de la banda Arrasadora del Desierto. Él recuerda con claridad el momento exacto en que Daniela pidió que tocaran La Bamba, su canción favorita. Se veía emocionada, radiante, como si estuviera viviendo el mejor instante de su vida, relató después. Alejandro confesó que nunca imaginó que esa interpretación se convertiría en la última que ella bailaría. Miguel Torres, baterista de la Sonora Colegial, coincidió en la misma percepción. Desde su lugar en el escenario, observó cómo Daniela giraba con alegría, rodeada de sus amigas. Ella sonreía todo el tiempo, estaba en el centro de la pista y parecía que nada podía detenerla, recordó con voz entrecortada. Pocos segundos después, vio cómo se llevó la mano al pecho y se desplomó frente a todos. Sentí un vacío enorme, fue algo que jamás podré borrar de mi mente, concluyó. La reacción de las agrupaciones musicales fue inmediata. En cuanto Daniela cayó al suelo, Alejandro dejó de cantar y Miguel soltó sus baquetas. El resto de los músicos detuvo de golpe la interpretación, y el salón quedó sumido en un silencio angustiante. El contraste entre la alegría de la música y la brusca interrupción quedó marcado como un recuerdo imborrable para quienes presenciaron la escena. Ricardo Flores, el DJ encargado de apoyar entre las presentaciones, reaccionó al instante apagando el sistema de sonido. El eco de la música desapareció por completo y, en cuestión de segundos, la fiesta se transformó en un escenario de tensión y miedo. Nunca había sentido tanto silencio en un lugar con tanta gente, explicó después. Los empleados del Salón Jardín de los Sueños también tuvieron un papel crucial. Apenas vieron lo sucedido, encendieron todas las luces para facilitar la atención médica. Lo que minutos antes era un ambiente festivo se iluminó con una claridad fría que evidenciaba la gravedad de la situación. El personal intentaba organizar a los invitados, muchos de los cuales gritaban o lloraban desconsolados. Don Pedro Ramírez, gerente del salón, tomó el control de la evacuación. Con voz firme pidió calma y comenzó a orientar la salida de los más de 200 invitados. La tarea no fue sencilla, pues muchos no querían marcharse sin saber qué ocurría con Daniela. Aún así, poco a poco, el lugar fue quedando vacío, mientras los familiares directos acompañaban a la joven hacia el hospital. A la medianoche, el amplio salón que horas antes había estado repleto de vida y música quedó en silencio absoluto. Las mesas seguían adornadas, los centros de flores intactos y la pista de baile vacía, como si el tiempo se hubiera detenido. El contraste entre la preparación minuciosa y el desenlace trágico dejaba una huella dolorosa. Los relatos de quienes estuvieron presentes coincidían en una misma verdad:
Aquella noche, el sueño de Daniela se convirtió en la memoria más amarga de San Pedro. La muerte de Daniela Montemayor no solo conmocionó a San Pedro, sino que también abrió un debate importante en el ámbito médico. El doctor Rodríguez, quien atendió a la joven en la madrugada del 31 de julio de 2022, concedió días después una entrevista al Diario de Coahuila. Con un tono serio y profesional, explicó que el caso de Daniela era un recordatorio doloroso de la necesidad de mantener un acompañamiento constante en pacientes con antecedentes de soplos o problemas cardíacos, incluso cuando los diagnósticos parecían favorables. Rodríguez señaló que muchas familias, al recibir la noticia de que un soplo se había estabilizado o parecía no representar peligro, solían relajar los cuidados médicos. Sin embargo, aclaró que estas condiciones podían evolucionar silenciosamente y provocar emergencias graves, como lo que ocurrió con Daniela. No podemos confiarnos. El corazón de un adolescente también puede presentar riesgos, y es necesario detectarlos a tiempo, declaró. El tema también fue abordado por el doctor Manuel Gómez, cardiólogo del Hospital Universitario de Torreón. En declaraciones a medios locales, insistió en la importancia de realizar evaluaciones médicas periódicas en niños y adolescentes, incluso en aquellos que parecían saludables. Recomendó que los jóvenes con antecedentes cardíacos se sometieran a estudios completos al menos 2 veces por año, para descartar complicaciones ocultas. Entre los exámenes sugeridos mencionó los electrocardiogramas, los ecocardiogramas y las pruebas de esfuerzo. Cada uno de ellos, explicó, podía aportar información valiosa sobre el estado real del corazón y detectar anomalías que no siempre se manifestaban con síntomas evidentes. Gómez insistió en que la prevención debía convertirse en una práctica común, y no en una reacción posterior a tragedias. La historia de Daniela impulsó, además, la creación de una campaña de concientización en San Pedro. Bautizada como Corazón de Daniela, esta iniciativa comenzó en las escuelas del municipio con el objetivo de promover revisiones médicas regulares entre los jóvenes. Voluntarios, maestros y personal de salud se unieron para difundir mensajes sobre la importancia de cuidar el corazón desde temprana edad. La campaña incluía charlas en aulas, distribución de folletos informativos y la organización de ferias de salud donde se ofrecían revisiones gratuitas. La figura de Daniela, recordada como una estudiante brillante y solidaria, se convirtió en símbolo de la prevención. Su historia inspiraba a otros adolescentes a tomarse en serio los chequeos médicos y a no ignorar señales que pudieran parecer pequeñas. El impacto de la iniciativa fue tan positivo que, al poco tiempo, se estableció un programa especial de acompañamiento cardíaco para adolescentes en la región. Coordinado por médicos locales y con apoyo de la comunidad, este programa buscaba garantizar que más jóvenes tuvieran acceso a estudios preventivos, sin importar su situación económica. Aunque el dolor por la pérdida seguía presente, las reflexiones médicas derivadas del caso de Daniela comenzaron a dar frutos. Su partida se transformaba, poco a poco, en una voz de alerta que ayudaba a salvar otras vidas. En cada charla, en cada examen realizado y en cada corazón revisado, el recuerdo de Daniela seguía latiendo como un legado de prevención y cuidado. El 2 de agosto de 2022, la iglesia de San Pedro Apóstol se llenó como pocas veces en su historia. El mismo templo que había sido escenario del bautizo de Daniela 15 años atrás, ahora la recibía de nuevo, pero en un contexto doloroso y silencioso. El padre José Ramírez, quien la había bautizado siendo apenas una bebé, presidía la ceremonia con profunda solemnidad. Su voz serena buscaba transmitir consuelo a una comunidad entera que aún no comprendía la magnitud de la pérdida. Las mismas personas que días antes habían asistido a la fiesta de 15 años estaban allí presentes, aunque ahora vestidas de luto. Vecinos, familiares, compañeros de escuela y amigos llenaban los bancos del templo, todos con rostros marcados por el dolor. El contraste era abrumador, donde había habido risas y música, ahora había silencio, oraciones y lágrimas. El altar estaba decorado con flores blancas, las favoritas de Daniela. Cada arreglo parecía un tributo a su pureza y alegría de vivir. En el centro, colocado con delicadeza, se encontraba su vestido rosa, aquel que había deslumbrado en la fiesta. Convertido ahora en un memorial, simbolizaba tanto la ilusión de su juventud como la tragedia de su partida. Durante la misa, la mejor amiga de Daniela, Laura, tomó la palabra. Con la voz entrecortada, contó que ambas habían soñado con estudiar medicina en la UNAM y que solían imaginarse trabajando juntas en un hospital.
Ella quería salvar vidas, y aunque no pudo cumplir ese sueño, hoy salva la nuestra al recordarnos la importancia de luchar por lo que queremos, dijo entre lágrimas. Su discurso provocó sollozos entre los presentes, especialmente entre los compañeros de escuela que compartían esas mismas ilusiones juveniles. La profesora Carmen también quiso rendir homenaje. Se acercó al altar con un cuaderno en las manos, el cuaderno de sueños de Daniela. Allí estaban sus dibujos, anotaciones y metas, escritos con la ilusión de quien creía en un futuro lleno de posibilidades. Mostrando algunas páginas, Carmen recordó que Daniela siempre fue ejemplo de esfuerzo y generosidad, y pidió a los jóvenes que tomaran su historia como inspiración para no rendirse. El coro de la parroquia entonó el Ave María, llenando el templo con un canto que conmovió profundamente a todos. La melodía sagrada parecía envolver el ambiente en un manto de esperanza, como si ofreciera un respiro de paz en medio de tanto dolor. Al final de la ceremonia, se distribuyeron cintas rosas con el nombre de Daniela grabado en letras doradas. Cada asistente recibió una como símbolo de recuerdo y unión. Muchos las ataron a sus muñecas o guardaron en sus bolsillos, prometiendo llevar siempre consigo un pedacito de la memoria de la joven que había partido demasiado pronto. La misa concluyó entre oraciones y abrazos silenciosos. Afuera, en la plaza, la comunidad permanecía reunida, compartiendo el dolor colectivo y sosteniéndose unos a otros. La figura de Daniela se había convertido en símbolo de amor, esperanza y fragilidad, dejando un legado que trascendía más allá de su corta vida. Aunque la partida de Daniela Montemayor dejó un vacío imposible de llenar, con el tiempo su recuerdo comenzó a transformarse en un motor de acciones positivas que marcaron a San Pedro. En la Escuela Secundaria Federal número 22, donde ella había sido alumna ejemplar, se decidió convertir su pupitre en un altar permanente. Sobre la mesa se colocaron flores, fotografías y mensajes escritos por sus compañeros. Aquella sencilla esquina de la sala de clases se convirtió en un lugar de memoria viva, visitado por estudiantes que encontraban en Daniela una inspiración constante. En el patio principal de la escuela, artistas locales pintaron un mural en su honor. La obra mostraba a Daniela sonriente con su vestido rosa, rodeada de corazones y libros que simbolizaban su pasión por la medicina. Para protegerlo, se cubrió con acrílico, asegurando que la imagen resistiera el paso de los años. El mural se convirtió en un punto de encuentro para homenajes y ceremonias escolares, reafirmando que Daniela seguiría presente en cada generación de estudiantes. La biblioteca del plantel también quiso rendir tributo. Se creó una sección especial de libros de medicina con su nombre, un espacio donde los jóvenes interesados en esa carrera podían consultar materiales y continuar el camino que Daniela había soñado. Cada libro llevaba una etiqueta con la frase para que otros continúen lo que Daniela empezó, recordando la importancia de estudiar y ayudar a los demás. La comunidad organizó, además, un evento anual, la Caminata del Corazón de Daniela, celebrada cada 30 de julio. Familias enteras, estudiantes y autoridades locales participan en la marcha, portando camisetas rosas con su nombre. Durante el recorrido, médicos voluntarios ofrecen exámenes gratuitos de presión arterial, electrocardiogramas básicos y charlas sobre salud cardiovascular. La actividad no solo recuerda a Daniela, sino que también contribuye a prevenir que otras familias sufran tragedias similares. María, la madre, encontró en el voluntariado una manera de canalizar su dolor. Pasó a colaborar cada semana en el hospital local, brindando apoyo emocional a familias que enfrentaban emergencias médicas. Con palabras de aliento y una empatía profunda, compartía su experiencia para dar fuerza a quienes atravesaban momentos difíciles. Carlos, por su parte, creó una fundación dedicada a financiar exámenes cardíacos para adolescentes de escasos recursos. Bajo el nombre Fundación Daniela Montemayor, la organización logró establecer convenios con clínicas y especialistas, garantizando que más jóvenes tuvieran acceso a diagnósticos preventivos. Para él, era una forma de transformar la pérdida en esperanza para otros. En el Centro de Salud de San Pedro se instaló una fotografía permanente de Daniela con la frase que ella misma había escrito en su cuaderno de sueños: "Quiero ayudar a que otros vivan". Esa imagen se convirtió en un símbolo de inspiración para pacientes, médicos y voluntarios que pasaban por el lugar. El Dr. Rodríguez también asumió un compromiso personal. Cada año ofrece conferencias en escuelas de la región sobre prevención y cuidado del corazón. En cada charla, recuerda la historia de Daniela como un ejemplo de por qué la medicina preventiva puede marcar la diferencia.
Así, la memoria de la joven se mantiene viva no solo en su familia, sino en toda una comunidad que transformó el dolor en un legado permanente. Con el paso de los meses, la tragedia de Daniela Montemayor dejó de ser solo un recuerdo doloroso para convertirse en un motor de transformación en San Pedro. La ciudad entera, marcada por lo ocurrido el 30 de julio de 2022, comenzó a mirar con otros ojos la importancia de la salud preventiva. La conciencia colectiva se elevó, las familias ya no veían los chequeos médicos como un lujo, sino como una necesidad urgente para proteger a sus hijos. El Diario de Coahuila dedicó una serie periodística titulada Prevención Cardíaca, el legado de Daniela. En varios reportajes se abordaban historias de adolescentes que, gracias a revisiones oportunas, habían detectado problemas a tiempo. Los artículos también recogían testimonios de médicos y familiares que insistían en que la prevención era la mejor herramienta contra lo inesperado. La serie tuvo un gran impacto, llegando incluso a otras ciudades de la región. A raíz de esa iniciativa mediática, se lanzó el Proyecto Daniela, un programa municipal que ofrecía exámenes gratuitos trimestrales a todos los jóvenes de San Pedro. Con apoyo de clínicas locales y médicos voluntarios, cientos de adolescentes comenzaron a recibir electrocardiogramas, ecocardiogramas y evaluaciones de presión arterial sin costo alguno. La respuesta de la comunidad fue tan positiva que pronto el proyecto se convirtió en un modelo replicado en municipios vecinos. En el ámbito educativo también hubo cambios significativos. Las escuelas de San Pedro incorporaron un módulo especial en sus programas de ciencia sobre cuidados del corazón y hábitos saludables. Profesores y médicos invitados impartían charlas prácticas, enseñando a los estudiantes a reconocer señales de alarma y a valorar la importancia de los chequeos médicos regulares. Cada clase era también un recordatorio de Daniela, cuyo nombre aparecía en materiales y murales escolares como símbolo de inspiración. El grupo de danza de la Escuela Secundaria Federal número 22, al que Daniela había pertenecido, encontró una manera especial de mantener vivo su recuerdo. En cada presentación pública, las bailarinas llevaban cintas rosas en sus vestuarios, un detalle sencillo pero lleno de significado. Los movimientos de cada coreografía se transformaban en homenajes silenciosos, conectando arte, memoria y esperanza. En la plaza central de San Pedro también se erigió un memorial permanente, un banco pintado de color rosa con una placa que decía "Aquí late el corazón de Daniela". El lugar se convirtió en punto de reunión para familias, jóvenes y visitantes que querían rendir un pequeño homenaje. Para muchos, sentarse allí era un acto simbólico de cercanía con la joven que había dejado huella en su comunidad. La tragedia también inspiró decisiones personales profundas. Tía Elena, quien había intentado auxiliar a Daniela en el salón, decidió especializarse en cardiología pediátrica para ayudar a niños y adolescentes en situaciones similares. Mientras tanto, Laura y Sofía, amigas cercanas de Daniela, formaron un grupo de apoyo psicológico para jóvenes en duelo, ofreciendo espacios de escucha y acompañamiento. Así, San Pedro cambió para siempre. Lo que comenzó como una pérdida devastadora se transformó en una corriente de solidaridad, conciencia y esperanza. Daniela, con apenas 15 años de vida, había logrado mover a toda una ciudad hacia un futuro más atento, más humano y más fuerte. Con el paso del tiempo, el nombre de Daniela Montemayor dejó de ser solo un recuerdo íntimo de San Pedro para convertirse en un símbolo de prevención, unión y esperanza en todo México. El programa Corazón de Daniela, nacido como una iniciativa comunitaria, creció hasta alcanzar miles de jóvenes en diferentes estados. En sus primeros años, logró realizar miles de exámenes cardíacos gratuitos, detectando a tiempo condiciones que, de otro modo, habrían pasado desapercibidas. Cada revisión era vista como una pequeña victoria, un recordatorio de que la historia de Daniela seguía salvando vidas. En San Pedro, la Plaza Rosa se consolidó como el principal memorial público. Allí, familias completas se reunían cada 30 de julio para rendir homenaje. El espacio, adornado con flores y un mural con el rostro sonriente de Daniela, se convirtió en punto de encuentro para reflexionar sobre la importancia de la salud y la solidaridad. No era raro ver a visitantes de otros municipios acercarse, dejar una vela encendida y compartir palabras de aliento con la familia Montemayor. Las escuelas también mantuvieron vivo su recuerdo. Los murales pintados en la Secundaria Federal número 22 permanecen como obras de arte permanentes, protegidas por estructuras de acrílico que aseguran su conservación.
Cada generación de estudiantes que entra al plantel escucha la historia de Daniela, y muchos la toman como inspiración para perseguir sus propios sueños. Sus amigos más cercanos también se encargaron de mantener vivas sus historias. Laura y Sofía, en charlas escolares y comunitarias, cuentan anécdotas de su alegría, de sus metas académicas y de su compromiso con los demás. Relatar cómo Daniela soñaba con estudiar medicina se convirtió en una forma de recordarla con amor, pero también de motivar a otros jóvenes a valorar sus vidas y aprovechar cada oportunidad. La tragedia también cambió la conciencia de muchas familias. Padres y madres de diferentes comunidades comenzaron a dar mayor importancia a los chequeos médicos, asegurándose de que sus hijos recibieran exámenes regulares. En ferias de salud y campañas escolares, la pregunta más común pasó a ser: ¿ya revisaron el corazón de sus hijos? Ese cambio cultural fue quizás uno de los mayores legados de Daniela. El impacto trascendió fronteras locales. Medios nacionales recogieron la historia, describiendo a Daniela como la hija de todos, una joven cuya vida breve había dejado enseñanzas duraderas. Mensajes de solidaridad llegaron de diferentes partes del país, con familias que abrazaban simbólicamente a los Montemayor en su dolor, reconociendo el valor de haber transformado la tragedia en una causa noble. Daniela se convirtió en un símbolo de esperanza. Aunque su vida terminó demasiado pronto, el rastro de luz que dejó continuaba iluminando a quienes escuchaban su historia. En cada chequeo realizado, en cada mural pintado, en cada joven que decide cuidar su salud, su memoria seguía latiendo. No solo fue recordada como una quinceañera que partió en plena juventud, sino como una inspiración nacional que transformó el dolor en vida, y la tristeza en un legado eterno. Y esa fue la historia real de Daniela Montemayor, una joven que debería haber estado celebrando el inicio de una nueva etapa en la vida, pero que lamentablemente tuvo su camino interrumpido de forma trágica. Una fiesta de 15 años que comenzó con sonrisas y sueños, pero terminó en dolor y misterio. Es impresionante cómo la vida puede cambiar en cuestión de minutos, ¿verdad? ¿Y ustedes, qué pensaron de esta historia? Fue algo que realmente me conmovió cuando investigué todos estos detalles. Historias como la de Daniela nos hacen reflexionar sobre lo valioso que es cada momento. Déjenme en los comentarios lo que piensan sobre este caso. ¿Conocían esta historia? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Si esta historia real os tocó de alguna manera, dejen un like para que yo sepa que este contenido tiene sentido. Y no olviden suscribirse al canal, aquí siempre traigo historias reales que marcaron diferentes lugares del mundo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense.